Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. ¿Cómo han de estar nuestros sentimientos en esta vida? A veces los vivimos de modos muy confusos y hasta contradictorios. Pablo nos da una clave para poder manejarlos. Sentir como siente Cristo, tener los mismos sentimientos que Él ha tenido. A continuación de esta recomendación, nos transmite un hermoso canto de su época que de alguna manera intenta llevar a lo concreto este tema. Cristo se despojó de todo poder para hacerse servidor nuestro. Así hemos de vivir lo que sentimos, no buscando siempre ser el centro de atención de los demás, sino estar atentos a lo que los otros necesitan, viviendo en una actitud de servicio. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez, qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta de la comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en esta jornada, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios omnipotente y lleno de misericordia, que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza, te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario,
se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló haciéndose obediente hasta aceptar la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para la gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones vivan para siempre. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los fines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Porque solo el Señor es Rey y Él gobierna las naciones. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Glorificarán su poder. Hablarán del Señor a la generación futura. Anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Uno de los invitados le dijo: feliz el que se sienta a la mesa en el reino de Dios. Jesús le respondió: un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar mandó a su sirviente que dijera a los invitados: vengan, todo está preparado. Pero todos, sin excepción, empezaron a excusarse. El primero le dijo: acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me disculpes. Y el tercero respondió: acabo de casarme y por esta razón no puedo ir. A su regreso el sirviente contó todo esto al dueño de casa y éste, irritado, le dijo: recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los paralíticos. Volvió el sirviente y le dijo: Señor, tus órdenes han sido cumplidas y aún sobra lugar. El Señor le respondió: ve a los caminos y a lo largo de los cercados e insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa, porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces le estamos encontrando al evangelista Lucas, que una vez más nos está invitando al famoso banquete, ¿verdad?, del Señor del reino de los cielos.
Pero aquí tenemos que hacernos la pregunta y es el cuestionamiento que se está haciendo Lucas. ¿Quiénes son los que entrarán en el reino de los cielos? Y entonces ya entendemos mucho más cuál es la intención y cuál es el interés de San Lucas. Ma vagina llévalo ye salvata, mábalo y quitajina, mala oya poponajina las enviapo. Y aquí el Señor le invita a las personas así, a dedos, a peagoñandejina. Cada uno de nosotros ya lleva bautizado, cada uno que tiene, entre comillas, una cierta preferencia, digamos, del Señor. Porque ñandeco ya se lleva bautizado, se lleva ese año confirmar, se lleva por la primera comunión, se lleva confesar, etcétera, etcétera. O sea, ya cuapaiteña de la sacramento y hasta podemos ser muy instruidos en el aspecto de la fe también. Podemos ser muy instruidos en el aspecto de la fe. Se vio muy veces con muchas personas, ¿verdad? Incluso intelectuales, ¿verdad? Que después se hacen masones o lo que sea. ¿Por qué? Porque no sé, por ahí. Posiblemente por cuestión económica, como sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, que no pe grupo pe ya, oye, llaman, de que la poder, en fin, hay muchas causas. Ellos sabrán por qué. Bueno, pero aquí está, ¿verdad? El Señor le invita, ¿verdad? Le invita. El fariseo dijo, feliz, ¿verdad? Cuando le ve a Jesús. Feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios. Feliz el que se siente con el Señor. Todo eso que hemos recibido, todo eso que nosotros hemos aprendido en los colegios. Por eso digo que tuvimos tal vez más oportunidad. Ya, tiene colegios salesianos, a ver, tiene gran oportunidad. A todos se les recibía, ¿verdad? Boriajú entero, pero decimos que es una gran oportunidad porque era una pedagogía y un acompañamiento a Arejó, a esta. Por ando, sea Concepción, vea, ya está en el Instituto San José, cómo es considerado o era considerado. Y continúa, ¿verdad? Bueno, pero así también, por todas partes de eso encontramos en nuestro país, ¿verdad? Siempre hay algunos que, entre comillas, después te dicen, soy privilegiado porque tuve esa dicha. Ahí los mismos sacerdotes, la educación, en fin, cada uno puede decir lo que quiera. Y entonces después el Señor te dice, bueno, que se directamente mira, ve, entiende y dice, pero esta sí que es oportunidad. La gran oportunidad recibida, fue feliz que recibió. Y muchas veces, ¿será que es tan feliz, verdad? Sobre todo con algunos exalumnos y todas esas cosas, ¿verdad? ¿Será que tan feliz podemos decir? ¿O solamente queda en el nombre? Queda en el nombre. Pero la ipirecue, es como la cigarra, ¿verdad? Ipirecuente más la vuelta. O si no, pemboya, oye, pire, o hay hospital y ipirecuente más. Muchos de esos somos así, ¿verdad? Y ese es el significado profundo de esta parábola. Peña entender que va para las iglesias de Yara. Y por eso pone esta parábola. Un hombre invitó, ¿verdad? A un gran banquete. Convidó a mucha gente, a mucha gente, mandó a su sirviente, vengan, porque el banquete está preparado. Pero viste, como todos ya somos grandes personajes, tuvimos la gran oportunidad y la hermosa formación, educación, para incluso después ir hasta al exterior, ¿verdad? A estudiar, a ver, con otros mundos, con otras universidades, con otras personas, espectaculares. Después que la iba a llevar, por amemeo. Pero dice, empezaron cada uno después a excusarse en ese trabajo real, positivo y lindo que ahora el Señor les está pidiendo. Les invita para que vengan y que trabajen por el reino de Dios, que hagan una nación que valga la pena. Hago la pena inteligente, pero llego la pena inteligente, treja, perecoja la oportunidad, porque así en la boca llena, estuve por tal colegio. Y bueno, pero todos sin excepción empezaron a excusarse. El primero dijo, acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Y claro, ¿no? Después con toda la oportunidad, ahora ¿cómo digo? La pirapiré y puede hacerlo. Te ruego me disculpes. El segundo dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlo. Es cierto, está muy ocupado con sus negocios y está muy bien.
te ruego me disculpes. El tercero respondió, acabo de casarme y por esta razón no puedo. Y muchas razones también, porque tiene algo mucho más importante en este momento, algo que está comenzando su matrimonio. Y después se dan cuenta, todo esto dice al final de cuentas, rechazaron. Pero ¿qué es lo que están rechazando, querido hermano? No estamos hablando aquí de la riqueza, o no estamos hablando de que este colegio puede ser mejor que el otro, que esto, sino que de las oportunidades que el Señor nos da. Las oportunidades incluso en nuestra familia, en nuestra casa. Oñeme, ella de la oportunidad, peñan de ser, peñan de abuela, o me estamba, o me de, pero no solo en el sentido económico, sino que en las oportunidades de hacer un camino cristiano que valga la pena. Ahí vas a ver con ahí está la clave de lectura, queridos amigos. Y entonces al final, como sabemos cómo termina este evangelio, dice, vayan por todas partes. Esos que tal vez nunca tuvieron oportunidades, sin embargo son los que escuchan la palabra de Dios. Esos que tal vez, y yo alguna vez hasta así me quedo. Pues llego para INA, ya por todas partes. Y me voy alguna vez en una de esas comunidades y yo digo, y bueno, ¿y qué habrá sido realmente la oportunidad que tuvo este hermano? Y tal vez no tuvo tanta como la que nosotros tuvimos. Pero sin embargo ahora, como dice Jesús, las prostitutas, los pecadores se les adelantarán a ustedes en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas parece que dentro de esa sencillez entendieron la propuesta del Evangelio, entendieron lo que es responder y sobre todo hacer ese camino que Dios nos pide como comunidad. Así que ñaña tendéguena, añajenduquena peña de yarañé, y vamos a comenzar a desempolvar un poco, a sacar ese polvo, como dice el Papa Francisco, y volver a renovar nuestro espíritu con todas esas lindas oportunidades que se nos han dado, que nosotros lo tenemos, pero que tal vez nos falta poner en práctica, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, perseveremos unidos a ti. Señor, perseveremos unidos a ti. Por nuestra Iglesia, para que la predicación y el servicio realice con espíritu de respeto y sencillez, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por las autoridades de nuestro país, para que actúen poniendo en primer lugar a Dios y respondan a las promesas electorales, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por nuestras familias, para que mantengan la unidad y practiquen la hospitalidad con todos, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Padre de misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre. Y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y arcángeles y los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Te pedimos, Padre, que crezca en nosotros la acción de tu poder, para que restaurados con estos sacramentos celestiales, tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis rezos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan